Bueno, las 3:05, disculpen que no dije la hora cuando terminé el anterior video, es que se me olvidó y tenía que ir al baño. Las 3:05 de la mañana del domingo 22 de agosto de 2021 en la ciudad de Madrid, España. Hola a todo el mundo. En el video anterior hablé de muchas cosas que no sé cómo sintetizar en el título, ¿no? De la caída de la Unión Soviética, del siglo XIX largo, del siglo XX corto, de lo impredecible del mundo, más o menos a partir de los años 80 del siglo pasado, de los semiconductores y cómo estos decidieron la geopolítica mundial. Y bueno, había algo que tenía que comentarles. Ah, de mi abuelo. Bueno, el de mi abuelo ahorita no. Bueno, Kabul. Bueno, yo en mi cuenta de Twitter, que creo que es Seijas-Concha, @Seijas-Concha, ahora se los digo para que me sigan, por favor. Ah, es que esto se me descargó. Lo cargué apagado. Yo lancé 3 tweets donde más o menos resumo la situación. Está cargándose porque lo acabo de encender. Es que se me apagó cuando estaba cantando. Estuve cantando toda la tarde porque eso me alivia la depresión y lo cuelgo en YouTube y no me importa hacer el ridículo, ¿no? Bueno, 33 grados en Madrid y son las 3:07 de la madrugada. No tengo muchas ganas de irme a la cama, que allá donde la tengo, en ese huequito, no puedo meter estos ventiladores turbo. Y realmente los necesito. Sí, en Twitter soy @Seijas-Concha. Y tengo una foto idéntica como estoy ahora, idéntica. Con estas gafas, este pelo largo, idéntica. @Seijas-Concha. Y en Instagram soy Concha Seijas seguido. Y bueno, con los Facebook he tenido muchos accidentes. Ahora tengo un Facebook que es María Seijas, el único que sobrevivió a los ataques y lo tengo bastante protegido, ¿no? Pero tampoco lo uso para estas cuestiones interesantes, ¿no? Lo uso para tonterías. Bueno, ya me está dando hambre. Uy, hasta ahora no traen comida. Bueno, bueno, Kabul, ¿no? Bueno, como les comenté en el video pasado, en el video anterior, la noticia de lo de Kabul me llegó a través de WhatsApp y de mensajes de voz donde me decían: Concha, ¿qué opinas de Kabul? O Concha, los talibanes llegaron, bueno, no, cosas así, pero yo lo leía y bueno, sabía que algo había pasado. No encendí el televisor ni busqué nada en internet, me sentía mal, estaba descompensada, estaba enferma y bueno, me imaginé que los talibanes habían llegado a Kabul, ¿no? Pero
estaba demasiado mal y no podía ocuparme de eso, y no fue sino hasta, eso fue el lunes, la toma de Kabul, lunes en España, no fue sino hasta el miércoles en la noche, después de las 9, 10 de la noche, que encendí el televisor y lo vi en un solo noticiero, porque realmente ha sido ayer, día sábado, ayer día sábado lo seguí por Televisión Española 24 horas, por Euronews y por la Deutsche Welle, la televisión alemana. Ya bueno, mañana o pasado mañana veré si la BBC o Russia Today tienen alguna información distinta. Bueno, en primer lugar, yo tenía tiempo que no seguía los avances de los talibanes, ¿no? No sabía que estaban tan cerca de Kabul. Tenía tiempo alejada de ese tema. Bueno, yo lancé un tuit donde digo que los talibanes no llegaron a Kabul sin la colaboración del pueblo afgano, ¿no? O sea, si los talibanes llegaron a Kabul y lo tomaron, fue gracias a la colaboración y al apoyo total y absoluto del pueblo afgano. Kabul, la capital de Afganistán, es una excepción dentro de Afganistán. Kabul en los años 70 era una ciudad occidentalizada, donde se bailaban bailes norteamericanos, donde se escuchaba música norteamericana, rock, pero Occidente en Afganistán solo tocó a Kabul. Entonces en Kabul, la capital, pues se desarrollaron movimientos más alejados del islamismo tradicional, ¿no? Y bueno, en los años 70 del siglo pasado, pues las mujeres iban a la universidad, nadie tenía por qué usar velo, era como una ciudad occidental, pero ojo, una ciudad occidental metida dentro de Afganistán, ¿no? Ahora, a Kabul, y no se les olvide esto, es una excepción. Además, el resto de Afganistán es islámico y, si no extremistas, pues bastante rigurosos con el islamismo. La cooperación del pueblo afgano ha sido fundamental para que los talibanes hayan llegado a Kabul, si no, no hubiesen llegado. ¿Dónde están, digamos, entre comillas, los enemigos de los talibanes? Solamente en Kabul, y ni siquiera están armados, son civiles, la gente que vive en Kabul, y no toda. Por otra parte, no olviden que, aunque en Afganistán haya en Kabul alguna gente occidentalizada, ellos siguen siendo islamistas. Es decir, ellos siguen teniendo la misma religión, todos ellos, ¿no? Los talibanes se consideran unos extremistas dentro del islamismo, ¿no? Pero yo dudo mucho. Aquí están todas las feministas preocupadas por la mujer afgana. Yo les digo que se preocupen por mí, que tengo deudas, que no llego a fin de mes, que necesito dinero para ponerme al día con el alquiler, o sea, yo soy una mujer, ¿no? Y como a las feministas les preocupan las mujeres, yo estoy más cerca, yo estoy en Madrid, no estoy en Kabul, y necesito ayuda, que vengan todas a ayudarme a pagar mis deudas, a monitorear mi cambio de antidepresivo, a visitarme en la mañana y en la noche a ver si estoy bien, ¿no? Porque es muy fácil decir, yo estoy preocupadísima por las mujeres de Kabul, pero una de estas feministas puede que en el apartamento de al lado de donde ella viva haya una mujer desempleada que no tenga ningún subsidio y que le falta el papel de baño y esté comiendo solamente lentejas. ¿Y qué hace la feminista? Se hace la loca. ¿La ayuda? No. Entonces, esto de
rasgarse las vestiduras y apuñalarse por las mujeres afganas y no tener clemencia ni piedad con el vecino de al lado, porque ayudar a un vecino es muy fácil. Si él necesita un rollo de papel higiénico y tú tienes, y además tú puedes regalar uno, pues tú vas y se lo das. Si tú haces una olla enorme de lentejas y el vecino está desempleado y no tiene comida, pues tú le das la mitad de lo que hiciste en potes, ¿no? Es decir, si queremos ayudar a la gente, a nuestro alrededor hay un gentío a quien ayudar. Yo me acuerdo, antes de, por supuesto, de la pandemia, había un alemán, él decía que era alemán, pero parecía árabe, bueno, tirado frente al Carrefour que estaba pidiendo comida. Y la gente no le daba dinero porque a veces lo que compran es alcohol, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿comida de verdad o tú quieres cerveza? Comida. Bueno, entonces yo me vine para acá y le hice 2 sándwiches con mortadela, queso, le eché más cosas. Le llevé bolsitas de esas de ketchup, mayonesa, tal. Le metí 2 latas de Coca-Cola y 2 latas de cerveza. Y apenas se lo di, se lo tragó, pero el primer sándwich se lo tragó de una manera impresionante, ¿no? Bueno, estas son las pequeñas cosas que podemos hacer por quienes tenemos al lado y no estar fingiendo que nos importan las mujeres de Kabul. Y llamo hipócritas no a mi persona, sino a las feministas estas, ¿no? Hay muchas mujeres en Madrid maltratadas por sus maridos. Están más cerca que en Kabul, ¿no? Vayan a ayudarlas. Esto es lo que respecta a la hipocresía de la cosa, ¿no? Ahora, no todas, o sea, yo pienso que las mujeres afganas que quieren estar descubiertas son muy pocas. Porcentualmente no creo que lleguen al 1%. Y casi que lo generalizaría a todos esos países y a toda Europa, viendo aquí en España, en Francia, en Italia, en Portugal, en Alemania, etcétera, a las mujeres de esta religión. En España, en Francia, en Alemania, nadie les obliga a cubrirse. Y si las obliga el marido, pueden ir a los servicios sociales que les tramitan el divorcio, les dan protección y las protegen del marido con protección policial y hasta cambio de identidad si hace falta. Yo las he visto sentadas en la Puerta del Sol, solamente con los ojos afuera, cotillando, porque no vamos a ponernos con tontería de que ellas no cotillean. Cotillar es echar chismes, ¿no? Contar chismes. Así se dice en España, ¿no? Ellas, al igual que todas las mujeres de este mundo, cotillean, ¿no? Y las he visto sonriendo, también las he visto diciéndole a uno de sus hijos pequeños que lance la pelota de fútbol contra una ventana de vidrio. Es decir, induciéndolos al mal, ¿no? También las he visto mintiéndole a la policía. Una vez a mí me lanzaron una pelota que casi me revienta la ventana y yo llamé a la policía y ellas le dijeron a la policía que que yo empujé a los niños y le hice daño a los niños. Y la policía les creyó a ellas porque eran mayoría. Bueno, evidentemente esos policías eran unos HDP, ¿no? Pero mienten descaradamente y con una naturalidad impresionante. Yo las he visto mentirle a la policía, yo las he visto educar a sus hijos como yo no educaría a los míos, porque yo no diría a un hijo mío que dispare una pelota de fútbol contra la ventana de una casa ajena. Entonces, esta imagen de que todas son unas víctimas, señores,
que tengan diferentes roles. Ellas juegan un rol diferente a los hombres dentro de ese sistema que ellos tienen, ¿no? Pero muchas de ellas juegan ese rol porque ellas quieren. Ahora, las que vemos llorando en televisión, rescatadas por Occidente, tipo Malala, bueno, Malala yo nunca le he creído nada, ¿no? Pero esas son muy pocas. Esas son las excepciones, ¿no? Si es que no están siendo hipócritas, ¿no? Pero, no podemos dar por hecho que ellas se oponen a los talibanes. No podemos darlo por hecho. No podemos darlo por hecho. Sería ingenuo y hasta estúpido pensar eso. Y no es conveniente que Occidente piense en cosas estúpidas porque tiene que cuidarse. En Europa ha habido numerosos atentados terroristas, ¿no? Y casi siempre ha sido de personas de nacionalidad de esos países, pero de origen de por allá, ¿no? Ese es el riesgo que se corre al criarse a esos niños aquí. La situación es complicada, ¿no? Obviamente, cuando yo el miércoles en la noche, o tal vez el jueves en la mañana, vi ese avión que me pareció un Hércules, bueno, un avión militar de carga en todo caso, con ese gentío adentro, ¿no? Y las personas estas colgadas del tren delantero, que no se soltaron a pesar de que el avión despegó y finalmente se cayeron y murieron, porque la altura de la que cayeron era una altura mortal. Cuando yo vi eso, no voy a mentir diciendo que me impresionó, porque llevamos tantos años viendo cosas malas que ya no nos impresionan. Y el que diga que les impresiona, está mintiendo. A mí sí me impresionó unos que llegaron en patera hace unos meses a las costas de Cádiz y España los devolvió. Pero ese día yo estaba en un hueco depresivo, ¿no? Yo no puedo generalizar, o sea, yo no puedo, cuando yo estoy en un hueco depresivo, yo puedo percibir las cosas de una forma distinta, o me hago más sensible, ¿no? Por supuesto que la imagen de ese avión con 800 personas, según dicen, ¿no? Y de los que cayeron del tren de aterrizaje, que me pareció que eran 3, bueno, por supuesto que son imágenes impactantes, ¿no? Evidentemente esas personas sí querían irse. Evidentemente esas personas le tienen terror a los talibanes. Solamente teniéndoles terror son capaces de colgarse de un tren delantero de un avión con tal de no quedarse en Kabul. Y prefieren caer desde el tren delantero y morir sobre la pista del aeropuerto a permanecer vivos en Kabul. El terror que esa gente tiene nos puede dar una idea de quiénes son aquellos que acaban de llegar a Kabul. Ahora, son 800, yo sé que hay más, vamos a suponer, esos 800 evidentemente se querían ir. Puede que haya más, hay mujeres afganas lanzando sus bebés por encima de una valla a soldados británicos y norteamericanos. Esas evidentemente también se quieren ir, ¿no? Vamos a ver, en Kabul no sé qué población tiene, pero ¿cuánta gente se quiere ir de Kabul? Bueno, se quieren ir todos aquellos que pertenecieron al gobierno de Kabul, a ese gobierno títere que pusieron allí los Estados Unidos, que construyeron un estado muy débil, que no estaba capacitado para luchar contra el terrorismo interno, ¿no? Autóctono. Se quieren ir todos aquellos afganos que trabajaron para el gobierno anterior a este, porque por lo que hemos visto ya el mundo entero ha aceptado que este gobierno de los talibanes
es el gobierno de Kabul, es el gobierno de Afganistán y punto. El jefe de la diplomacia europea, que es un español, Borrell, un señor verdaderamente lamentable, enseguida dijo, pues tendré que hablar con ellos porque ganaron la guerra, son los ganadores. Lo dijo tan tranquilamente, ¿no? Entonces ya, bueno, ya con eso, ¿no? Ya con eso y otros pronunciamientos que ha habido por allí, ya sabemos de qué va la cosa, ¿no? Los van a... O sea, si Europa reconoce a ese gobierno como el gobierno legítimo de Afganistán, entonces no puede dejar de reconocer a Nicolás Maduro, porque señores, lo de Nicolás Maduro es un juego de niños al lado de lo que pasa en Afganistán. Maduro es la bella durmiente al lado de lo que acaba de llegar a Kabul. Entonces, si Europa sigue diciendo que Maduro no es el presidente de Venezuela, pero que los zarrapastrosos esos son la autoridad oficial en Afganistán, entonces Europa está peor de lo que yo pensaba, y está peor porque lo va a hacer. Europa va a reconocer ese gobierno, estoy casi segura, prácticamente 100% segura, y no va a reconocer a Maduro. Y entonces uno se pregunta qué carajo es Europa. Me refiero a la Unión Europea. En todos estos años, muchos afganos trabajaron para el gobierno afgano, ¿no? Porque no podemos olvidar que allí había una presencia norteamericana y de otros países de la OTAN, pero que había un gobierno afgano, ¿no? Un gobierno afgano no talibán, ¿no? Que bueno, un gobierno que huyó antes de que los talibanes llegaran a Kabul. El gobierno, los principales funcionarios del gobierno, el presidente de Afganistán huyeron, ¿no? Pero ese gobierno, por supuesto, que llevaba ya varios años allí, pues ese gobierno llevaba como 20 años allí, tenía sus empleados públicos, como los tienen todos los gobiernos del mundo. Un empleado público no tiene por qué pagar por lo que haga su presidente, ¿no? Pero no estamos hablando de venezolanos, colombianos o franceses, estamos hablando de afganos y de afganos talibanes, ¿no? No le van a perdonar a ningún afgano que haya sido empleado público del gobierno anterior. Yo pienso que acabarán hasta con el portero de la puerta de cualquier ministerio, hasta con el carguito más bajo. Van a diezmar, por supuesto, a la policía. La policía del anterior gobierno de Afganistán tiene que huir, si no está peor que muerta, porque la muerte puede tardar en llegar, se puede estar peor que muerto. La muerte puede tardar en llegar y ellos son especialistas en eso. Y además, también el ejército de Afganistán, ese ejército del gobierno de Afganistán que huyó antes de que los talibanes llegaran a Kabul, esos soldados, esos militares también tienen que huir. Porque, vuelvo a repetir, les espera algo peor que la muerte, si es que no está sucediendo ya. Y por esos lares hay cosas mucho peores que estar muerto. Entonces, son todos los empleados públicos que tienen que huir, todos los militares, toda la policía del gobierno que han derrocado estos talibanes, más toda la población de Kabul occidentalizada, más todos los que han fungido de traductores para las diversas embajadas del mundo, ¿no? Todos los afganos que hablan francés, italiano, español, inglés, coreano, Corea del Sur, japonés, es decir, todos aquellos que hayan trabajado de traductores de los países con representación diplomática en Afganistán tienen que huir.
o les espera algo grave, ¿no? Yo creo que lo más grave les espera a los militares y policías y por supuesto a las mujeres, ¿no? Ahora, si sumamos a toda esa gente, ¿qué porcentaje de la población afgana será? Sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy poco. Los talibanes, no sé si ustedes ya se enteraron, le cursaron los talibanes que son ahora el gobierno de Afganistán, le cursaron una invitación a Madonna para que haga un espectáculo de música debidamente protegida y custodiada, ella y su equipo, para que haga un espectáculo musical en Kabul como demostración de que ellos en esta ocasión no van a hacer como hicieron la anterior vez que gobernaron. Si Madonna se presta para eso, mejor no digo lo que estoy pensando. Si Madonna se presta para eso, y siendo Madonna mujer, mejor no digo lo que estoy pensando, y no lo voy a decir. ¿Ustedes creen que Madonna se debe prestar para eso? Yo no les creo. No les creo las señales de buena voluntad. Grabar este video es peligroso. Están en todas partes. Europa ya estaba aterrada y ahora está más aterrada. Por otra parte, por supuesto que los talibanes son expertos en guerra de guerrillas, cosa que la OTAN y sobre todo los Estados Unidos, cosa en la cual la OTAN y sobre todo los Estados Unidos no tienen mucha experiencia porque no quiere tenerla. Estados Unidos fue víctima víctima entre comillas, ¿no?, de la guerra de guerrilla de los vietnamitas y allí se dio cuenta, y antes en Corea, de que ellos sobre el terreno, como soldados sobre el terreno, como infantería, no sirven. Y no solamente no sirven, porque la lucha cuerpo a cuerpo está totalmente en inferioridad de condiciones. No solamente no sirven los soldados norteamericanos en la lucha cuerpo a cuerpo y en la lucha en tierra, sino que los Estados Unidos no quieren soldados norteamericanos muertos, porque eso significa pérdida de votos en las elecciones. No porque ellos protejan a los soldados, ellos colocan como soldados a la gente que más desprecian. El poder en Estados Unidos manda en primera fila a la gente que más desprecia, ¿no?, a los que considera lo menos importante de la sociedad, pero resulta ser que esa gente, esos soldados, tienen familia, y si mueren, o peor, son secuestrados y torturados, etcétera, el gobierno de Estados Unidos, el actual, tendría una baja tremenda de popularidad, y no solamente este gobierno de Estados Unidos, sino los Estados Unidos como país, los Estados Unidos como sistema, es decir, el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que Estados Unidos significa, perdería fuerza frente a los mismos estadounidenses que se preguntarían: yo pago impuestos ¿para qué? Para que manden a todos mis hijos y mis nietos a morir a Vietnam, a Corea, Afganistán, Pakistán, Irak, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente está en problemas Biden, sino todo lo que es el gobierno de Estados Unidos, todo el Estado, valga la redundancia, de los Estados Unidos. El Estado norteamericano no se puede permitir eso, y los talibanes tienen una cosa a su favor en cuanto a guerra de guerrillas se refiere, y es que no les importa morir. Eso es una ventaja que no tienen ninguna, o sea, la ventaja de los talibanes y de los terroristas suicidas, que es más o menos la misma gente, es que no les importa morir, y que además quieren morir.
quieren morir matando. Eso no está presente en ninguna otra zona del mundo. Un militar europeo no quiere morir, ni quiere matar, ni quiere matar muriendo, ni morir matando. Quiere salvar su vida. Igual un militar norteamericano o latinoamericano o ruso inclusive, o de otros países de la zona. Los israelíes tampoco quieren morir. Es que posiblemente ni los chinos, ni los sauditas, o sea, ni los japoneses. Entonces, la gran ventaja estratégica de esta gente es que no solamente no les importa morir, sino que quieren morir y quieren morir matando. Y lo hemos visto. Lo hemos visto desde 2001 para acá en repetidas ocasiones. Lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en Múnich, lo hemos visto en Francia, en París y en esta ciudad de costa que fue tan terrible con el camión, y lo hemos visto en las Ramblas de Barcelona, lo hemos visto en Atocha, en Madrid, en la estación central de trenes y metro y autobuses y de todo. Lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en África. Lo que pasa es que lo de África lo ponen menos, pero en África a cada rato hay un atentado suicida, a cada rato, ¿no? Porque los árabes han tomado gran parte del territorio africano, yo diría que más del 50%, una cosa que Europa permitió y tenía que haber impedido, ¿no? Europa está rodeada, y además los tiene dentro. Otra cosa, ¿no? Se ve a los norteamericanos huyendo. Yo vi entrando a Kabul a unos zarrapastrosos con unas armas no precisamente de última generación, con unas armas que no son precisamente tecnología de punta. En cambio, el ejército norteamericano tiene armas de última generación, tiene tecnología de punta. El gobierno norteamericano pudo haber barrido, supongo que entienden lo que estoy diciendo con barrido, ¿no? Pudo haber barrido a todos esos zarrapastrosos gastando muy poquito material militar, porque tampoco es que entró a Kabul, tampoco es que entraron a Kabul 1.000 millones de personas. El gobierno, o sea, el ejército norteamericano, sin necesidad de morir desde el aire, y por supuesto habría víctimas civiles, pero justo antes de que llegaran a Kabul, unos kilómetros antes, pudo haber detenido el avance hacia Kabul desde el aire o desde algún portaaviones. Ustedes tienen imaginación, ¿no? Y todos vemos series y lo vemos todos los días, ¿no? O desde algún dron. Pero el gobierno norteamericano no giró esas instrucciones a su representación militar en Kabul. Las instrucciones que dio Biden fue huyan. No parecen ser muchos. El ejército más poderoso del mundo los podía haber barrido, y creo que los afganos occidentalizados hubiesen preferido unas cuantas bajas entre ellos, entre los que no son talibanes, pero no tenerlos como gobierno. Creo que todos vimos no me acuerdo quién era, a una periodista, creo, de afgana, no, a la representante de Afganistán en las Naciones Unidas, o a la periodista afgana que cubre Naciones Unidas. Bueno, la vimos rogándole a las Naciones Unidas que no reconocieran ese gobierno, y lloraba
y estaba en un estado terrible y rogaba que por favor no reconocieran a ese gobierno. Si huyeron de la forma que huyeron, es que no necesitamos más que el avión de las 800 personas y de los 3 que se cayeron del avión. Solo necesitamos eso para hacernos una idea muy clara de la situación. Si se metieron como pudieron en un avión militar de carga norteamericano y cuando cerraron por fin las puertas de atrás, varios se colgaron del tren de aterrizaje o de las alas o donde pudieron, si huyeron de esa forma que todos vimos, desesperada, una cosa que yo no había visto nunca en mi vida, es porque lo que les llegó o lo que acaba de llegar a Kabul es candanga, como decimos en Venezuela, ¿no? Y no quiero hacer chistes con este tema, ¿no? Ya va que acaba de entrar alguien al edificio, no quiero que me oigan hablando. Además, el ruido lo hizo él al abrir la puerta de la calle tan duro. Entonces, la forma como esta gente huyó, y como quieren huir los que todavía se quieren ir, el terror que demuestran nos da una idea bastante clara de lo que son capaces de hacer los talibanes y de lo que van a hacer. Además, parece que todo el mundo ha olvidado el secuestro de los periodistas, cómo les cortaron la cabeza frente al mar Mediterráneo y dejaron que la sangre llegara al mar. Eso es mucho más que una imagen. Con esa imagen, o sea, lanzan un mensaje, pero hay mucho más en esa imagen de los decapitados y la sangre, o sea, frente al Mediterráneo y la sangre entrando al mar, ¿no? Esa es una imagen tenebrosa. Ese hecho, y no fue solamente ese, es algo que no tengo palabras, ¿no? Para ese tipo de actos, ese tipo de... no tengo palabras. Lo único que yo puedo decir es que esto no se combate con diplomacia. Esto no se puede combatir con diplomacia. Llevamos muchos años con atentados terroristas, el de Estados Unidos y los de Europa y los de África y los de Egipto y los de Marruecos, que no son solamente en Europa. Pues llevamos muchos años con atentados terroristas. Yo recuerdo el de las Ramblas de Barcelona, cuando la maniobra fue parecida al del avión que impactó en la segunda torre en Nueva York. El avión que impactó en la segunda torre en Nueva York en 2001 tuvo tiempo para enderezarse, se enderezó y mejoró su posición para darle en todo el medio. Que un piloto que sabe que está a 2 segundos de morir rectifique la dirección para matar a más gente, ¿qué les indica a ustedes? ¿Qué clase de persona es capaz de hacer eso en lugar de estar aterrada? Yo ni siquiera... es que no tengo palabras. Yo ni siquiera sé si son personas. Secuestrar periodistas y verter y decapitarlos frente al Mediterráneo, que no solamente es un símbolo sagrado para Europa, sino también para sus países árabes, para Israel, para todos estos países que están en la costa sur del Mediterráneo. Verter, o sea,
llenar de sangre el Mediterráneo con esos asesinatos de esa manera es mucho más que un golpe, digamos, publicitario, ¿no? Es mucho más que una advertencia. Es una declaración de guerra y es mucho más que una declaración de guerra. De hecho, yo siempre consideré que el 11 de septiembre de 2001 fue una declaración de guerra. No se podía tomar de ninguna otra forma. Fue la única vez en mi vida en que estuve de acuerdo con una invasión norteamericana en un país extranjero. Yo vi el 11 de septiembre de 2001 y lo consideré un ataque de guerra. Y a los ataques de guerra, señores, se responde con otro ataque de guerra. Que fue lo que hizo Bush hijo. A pesar de que Chávez lo insultó todo lo que pudo, George W. Bush hizo lo que tenía que hacer. A ti te hacen un ataque de guerra, como el de el 11 de septiembre de 2001, da igual que los aviones no hayan sido de guerra. Eso fue un ataque de guerra. Y eso se devuelve con otro ataque de guerra. Igual que hicieron con Pearl Harbor. Un ataque de guerra no se devuelve con diplomacia. Europa está usando la diplomacia en donde ya no se puede usar y tiene años en eso. Aquí hay una asignatura en España que se llama Educación para la Ciudadanía, donde se le exige a los niños que van a los colegios públicos españoles y a los privados también, que tienen que respetar a todas las razas, todas las etnias, todas las religiones, todas las orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y eso, claro que hay que respetar. Por supuesto que hay que respetar al otro. Dicho en términos freudianos o lacanianos, hay que respetar al otro. ¿Quién es el otro? El diferente. Hay que respetarlo, pero si el otro te dispara y te da aquí y no te moriste y tú tienes una pistola, tú disparas. Un ataque de guerra se devuelve con un ataque de guerra. Salvo excepciones, que las ha habido, ¿no? En la historia. La reacción de George Bush, hijo, al acto de lesa humanidad del 11 de septiembre de 2001 fue la reacción correcta. Y cuando entregó el poder 8 años después, porque él gobernó 8 años, le dijeron que cuál había sido el gran triunfo de su gobierno, quisieron minimizarlo, y él dijo: ¿ha habido algún acto terrorista en los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001? Y todos tuvieron que responder no. Y entonces George W. Bush dijo: esa fue mi labor de gobierno. Vamos a ver si Biden puede decir lo mismo. Pero ellos lo que quieren es Europa. Y hay por todos lados, hay lavados de cerebro, hay adiestramiento. Aquí en España adiestran, en Francia, en Portugal, en Italia. Periodistas decapitados. En las Ramblas de Barcelona, una mamá logró sacar a su niñita, era una niñita mínima, 1 año, algo así, 2 años, no sé, era pequeñita. La sacó de las Ramblas, ¿no? Por donde venía la furgoneta que estaba atropellando a la gente en el atentado de las Ramblas de Barcelona en 2017. Ella la saca de las Ramblas, pero a la niñita se le cae la muñeca y se suelta de la mano de la madre y coge la muñeca. Para coger la muñeca, y el que conducía la furgoneta se desvió hacia la derecha para pasarle por encima a la niñita. Y por supuesto le pasó por encima y la mató.
Esa imagen la prohibieron en España, dijeron que la estábamos, a las 2 horas la prohibieron en internet, la prohibieron en la tele, la prohibieron en los periódicos, porque dijeron que esa imagen producía odio hacia una cierta cultura. Pero la imagen de aquel niño en una playa, que supuestamente su patera naufragó, la imagen de aquel niño está en todas partes, pero la imagen de la niñita de la ciudad de Barcelona, atropellada en las ramblas de la ciudad de Barcelona, por querer recoger una muñeca, fue prohibida. Prohibida. Como van a ser prohibidos estos videos, se los aseguro. Descárguenlos, porque me estoy exponiendo. Yo no puedo tolerar que le hayan pasado con una furgoneta por encima a una niña de 1 año y medio que estaba recogiendo una muñeca, y que los gobiernos de España digan que esa noticia no se puede seguir pasando porque genera odio. No, señores, yo no siento ningún odio. Yo lo que siento es miedo, estoy aterrorizada. De odio nada. El odio lo sienten ellos. Y que lo sepa el gobierno de España. Y de todos los países de la Unión Europea, y que lo sepa la Unión Europea. Nosotros no odiamos a nadie. Los europeos no odiamos a nadie. Es a nosotros a quien odian. Y nosotros estamos aterrorizados. Y no se nos puede coartar la libertad de expresión cuando las víctimas somos nosotros. No es posible que Europa haya cerrado los ojos a la imagen de la niñita aplastada por una furgoneta. ¿Qué clase de persona, qué clase de hombre reacomoda, o sea, gira el volante de una furgoneta con la que está atropellando a un gentío para pasarle bien por encima a una criatura de 1 año y medio? ¿Qué clase de hombre es? ¿Es una persona? ¿Eso es una persona? Para mí no. Para mí no. Para mí no. Oriana Fallaci lo dijo y se cansó de decirlo, que Europa se suicidaba. Ya estamos infiltrados. Y yo quería hablar de mi abuelo, recuérdenmelo en algún momento, porque estoy cansada. Voy a tener que poner abuelo en un post-it. Sí. Abuelo en un post-it. Abuelo. Porque esto tiene que ver con la historia de España, si no me muero antes, ¿no? Porque es que estos videos son peligrosos. Alguien me dijo, no sé si fue un amigo, no sé quién fue. Alguien me dijo, no sé si fue en Facebook, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, señores, hace ya varios años que yo siento vientos de guerra. Y lamentablemente nunca me equivoco, porque en todas las predicciones que hice de lo que iba a pasar en Venezuela tuve razón. Y 20 años después toda la gente me decía, concha, pero ¿cómo sabías eso? Ya cuando no había remedio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo espero que haya una reacción de parte de los ciudadanos europeos, que le exijan. Los ciudadanos europeos tenemos que exigirle a las autoridades europeas, escogidas por nosotros, y si no, que se vayan y volvemos a hacer elecciones. Le exigimos a las autoridades europeas que nos protejan, que protejan las fronteras, que pidan cartas de antecedentes penales, que examinen de arriba abajo a cualquier persona que quiera venir a vivir aquí, que se fijen en ciertos colectivos, y eso no es discriminación. Europa tiene derecho a defenderse, y la Unión Europea, desde que yo estoy aquí, lo único que yo escucho de parte de la Unión Europea es, nosotros no tenemos derecho a defendernos. Cállate y respeta a los diferentes. Pero resulta ser que los diferentes, los únicos diferentes que quedamos en el mundo,
Y la minoría somos los europeos. Somos la única minoría del mundo, totalmente desprotegida por nuestras propias autoridades. Totalmente desprotegidas. O sea, los ciudadanos europeos estamos desprotegidos. Nuestros políticos nos ponen en peligro. La Unión Europea nos pone en peligro constantemente. Constantemente. ¿Que cómo puede terminar esto? Ya les hablé en los videos anteriores de la prospección. Yo huelo vientos de guerra. La situación en Latinoamérica. Esa contaminación, Venezuela primero contaminó a Bolivia, Ecuador, Argentina, ¿no? Ya estaba Cuba y Nicaragua contaminadas antes, ¿no? Brasil, hubo un momento en que se pensó que el socialismo del siglo XXI se había quedado con todo. Después la derecha logró reconquistar algunos países, ¿no? Pero ahora nuevamente ha llegado la izquierda, tipo socialismo del siglo XXI. ¿Qué quiere el mundo que pase en Latinoamérica? ¿A qué están jugando con Latinoamérica? Están jugando a que Latinoamérica sea siempre un desorden, ¿no? Que tú digas, coño, uy, qué sé yo, dígame un presidente bueno de Latinoamérica, es que, ay, no puedo nombrar, es que no encuentro ninguno, bueno, ay, se salvó Chile, por decir algo, no, que no es Chile, no se salvó, bueno, entonces tú dices, se salvó tal país, ¿no? Pero, no sé, los gobiernos de Latinoamérica cambian, se hacen elecciones antes de tiempo, un día están los socialistas del siglo XXI, al día siguiente están los que quieren echar el socialismo del siglo XXI para atrás, pero duran 3 días. Bueno, es un desorden total. En ese desorden que vive Latinoamérica, en ese conflicto permanente que ya tiene como 30 años, pero 30 años según mi criterio, 20 sí que tiene. Ese eterno conflicto en Latinoamérica no permite que haya crecimiento económico, que haya estabilidad política, no permite que haya innovación tecnológica y no permite que haya salud mental ni felicidad. Nosotros hemos venido a este mundo a vivir, no a esto que nos están haciendo pasar. Nosotros hemos venido a este mundo a vivir. Yo nací en Caracas y yo, ¿qué era lo que quería cuando era niña? Vivir, montarme en las matas de mango, me montaba en el samán, mi mamá me regañaba, trataba de hacerlo cuando ella no me veía, me lanzaba en patineta calle abajo, yo lo que quería era divertirme, subir al Ávila, tenía una araguanella en una esquina, en la otra esquina de otra calle un apamate. Yo lo que quería era jugar. Y después, ¿qué quería? Bueno, quería estudiar, amaba el conocimiento, quería aprender y quería seguir viviendo en Caracas. Me gustaba la noche caraqueña, me gustaba el clima de Caracas, nunca pensé en la vida irme de Caracas. Caracas era mi ciudad, era mi cuartel general, yo jamás me hubiese ido de allí. Y vinieron otros, manejados quién sabe por quién o por quiénes, y no acabaron con Caracas sino con toda Venezuela. Y ya Venezuela tocó fondo 3.000 veces, 3 millones de veces. ¿Ya para qué vamos a hablar de Venezuela? Se han ido los médicos, se han ido los profesores universitarios, se han ido todos los profesionales, se han ido todos los jóvenes, se han ido todas las personas adultas, pero todavía relativamente jóvenes. En Venezuela, ¿qué queda? Quedan los ancianos y queda la gente de la cota 905. Y siguen yéndose. Ya no queda nada. A esto no vinimos al mundo. No vinimos al mundo a que un pendejo cualquiera, porque era un pendejo cualquiera como Hugo Chávez, destruyera todo un país. Y lo permitió la mayoría de la población venezolana, votó por él. Sin ese primer voto de 1998 no hubiera pasado nada.
Y se lo digo a los hijos de los venezolanos, que ahora están en Madrid diciendo que les dejamos un país vuelto mierda. Sus padres chavistas le dejaron un país vuelto mierda, yo no. ¿Cómo es posible que se haya permitido que en Venezuela pasara eso? Yo dije durante la campaña electoral lo que teníamos que hacer. Aquí no lo puedo decir, no lo puedo repetir. Y no quisieron hacerme caso. Yo dije, tenemos dinero suficiente porque tenemos contribuyentes a la campaña electoral de la oposición. Tenemos dinero suficiente y recursos suficientes para acabar con este problema. Porque si llega a Miraflores no se va nunca. Me dijeron, no, es que si no llega a Miraflores hay una guerra civil. Y yo dije, una guerra civil en Venezuela no dura más de 2 meses. A los venezolanos no les gusta la guerra. Y de hecho no les gusta. ¿O ustedes han visto algún levantamiento armado serio? Y no me hablen de Oscar Pérez, que eso no es nada. Además eso fue pagado por la oposición, eso eran 4 tipos. ¿Ustedes han visto un levantamiento militar serio o un levantamiento guerrillero o paramilitar que se dirija a Miraflores a acabar con eso? No, al venezolano no le gusta la guerra. No sabe luchar en una guerra contra otro país, ni... Lo que se tenía que evitar era que llegara la primera vez a Miraflores. Yo sabía que después de eso se acababa todo. Ahora, ¿qué hubiese pasado en 1998 con Chávez, candidato presidencial, si la Unión Soviética no hubiese desaparecido en 1989? Si la Unión Soviética no hubiese desaparecido en 1989, es decir, si la Guerra Fría todavía estuviese vigente en 1998, los Estados Unidos impiden que Chávez llegue a la presidencia. Lo impiden, como sea. O lo dejan llegar y luego invaden Venezuela, o a Chávez le pasa algo antes de las elecciones. Lamentablemente, la Guerra Fría mantenía a mucha gente muy loca, controlada. Teníamos tanto terror a que Estados Unidos apretara el supuesto botón rojo que lanzaba los misiles nucleares hacia Rusia, o que Rusia apretara el botón rojo ruso que mandaba los misiles a Estados Unidos. Teníamos tanto terror a una guerra nuclear que acabaría con todo el planeta, que entonces estábamos tranquilitos. No hacíamos revueltas internas en los países. Teníamos terror de una guerra nuclear. Cuando cae la Unión Soviética y la posibilidad de una guerra nuclear se desvanece, por ahora, entonces, es que enseguida que cayó la Unión Soviética, empezó la guerra en la ex Yugoslavia. Señores, porque cuando no hay un vigilante serio y bien armado, la gente hace lo que le da la gana. Desaparece la Unión Soviética y los Balcanes se convierten en un polvorín. Croatas, serbios, montenegrinos, todos ellos haciendo la guerra entre ellos. No lo hubiesen hecho mientras existía la Unión Soviética. Primero porque el gobierno de la ex Yugoslavia era un gobierno aliado de la Unión Soviética. Pero una vez desaparecido el lobo, enseguida vino una guerra local, como las llaman ahora, o como las empiezan a llamar ahora, las guerras locales o las guerras calientes. La primera guerra caliente fue el mismo año que cayó la Unión Soviética. Estaban esperando que desapareciera el Boxer con el Bozal para armar el zafarrancho de esa guerra terrible. Y después empezaron las otras guerras. Siria, Libia, Irak, el socialismo del siglo XXI. ¿Ustedes creen que si la Unión Soviética existiera todavía en 1998, Estados Unidos hubiese permitido otro país comunista en América Latina, además de Cuba y Nicaragua? No, y mucho menos Venezuela. Mucho menos Venezuela, por los recursos petroleros y gasíferos. Nos jodimos porque ya no había guerra fría. Nos jodimos porque el lobo
que era la Unión Soviética, ya no estaba. Y entonces Estados Unidos dijo, bueno, un alboroto en Latinoamérica más bien hasta nos conviene. Lo único que queremos de ellos es que nos vendan petróleo, los minerales y esa zona que no progrese nunca porque no queremos competencia o qué sé yo. Pero la desaparición de la Unión Soviética trajo como consecuencia las guerras calientes y cosas como los talibanes, por ejemplo. Y bueno, les recomendé en uno de los videos anteriores los documentales de la Deutsche Welle, ¿no? Sobre Afganistán, pero les hago un repaso. 1979, un gobierno comunista llega a tomar el poder en Afganistán. Es decir, el Partido Comunista, no sé si se llamaba así, gana las elecciones en Afganistán. Ok. Surgen los mujahideen, bueno, no sé, bueno, es que lo vi el otro día, estoy ya con sueño, los mujahidines. Entonces surgen unos personajes llamados los mujahidines, que son los antecesores de los talibanes. Estos mujahidines, entrenados en Pakistán, entrenados en Pakistán, entran a Afganistán para derrocar el gobierno comunista que había ganado las elecciones en Afganistán. Moscú manda a las tropas soviéticas para evitar que los mujahidines, o como se pronuncia, tomen el poder en Afganistán, para reforzar al partido, a los comunistas que gobiernan Afganistán, porque Rusia y Afganistán eran países aliados. Entonces llega lo que nunca debió pasar y siempre es lo mismo. Los Estados Unidos dicen no. Rusia pretende quedarse con Afganistán. Entonces los Estados Unidos, ¿qué hacen? Van para allá, pero arman a los mujahidines estos, los arman y les dan todo tipo de armas, de todo tipo. ¿Qué pasa? Se arma una guerra allí y un buen día Rusia dice, no, Afganistán no vale tanto como para sacrificar a tantos hombres y se retira de Afganistán. Y gobiernan los mujahidines estos, los islámicos. Y el pueblo afgano vive 5 años de terror. Luego, ¿qué pasa? Luego viene el atentado contra las Torres Gemelas. Entonces Estados Unidos se va a Afganistán a buscar a Bin Laden, ¿no? Y de paso despacha a los islamistas y pone allí otro gobierno. O sea, los Estados Unidos quitan a los mujahidines, a quienes les dieron armas en el 79 y años posteriores para que tomaran el poder. Estados Unidos en 2001, 22 años después, los saca del poder porque está furioso, porque está buscando a Bin Laden en Pakistán, en Afganistán, en Irak y en esos 3 países. Entonces los saca del poder y Estados Unidos trata de construir un estado con unos afganos que sean menos extremistas. Y lo construye y el lunes ese estado cayó. Nuevo gobierno de los talibanes. Los que recuerdan el primer gobierno son los que están saliendo corriendo. Ahora, hoy vi en las noticias, creo que fue en la mañana o ayer, perdón, el sábado o el viernes, que afganos de la provincia, es decir, de todas partes de Afganistán, están yendo a Kabul porque como ahora tienen un gobierno amigo en Kabul, quieren trabajo. Fíjense ustedes lo que dije al principio. Dije que los afganos, todos ellos, menos los de Kabul, la capital, habían ayudado a los talibanes a llegar a Kabul, por supuesto. Y ahora se dirigen a Kabul a pedirle trabajo a los talibanes. Todo cuadra
Y además, esto no puede ser que solamente lo sepa yo. Y yo no sé para qué están los analistas políticos que van a la televisión. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé. No lo sé. Debo decir que no quiero saber nada de nadie que me venga a decir que está preocupado por las mujeres afganas. Solamente acepto preocupación por mí y por las mujeres europeas, rusas, norteamericanas y latinoamericanas. Que no queremos cambiar nuestras costumbres, por decirlo así. Preferimos suicidarnos antes de que lleguen, como hicieron los que se lanzaron desde el tren de aterrizaje o cayeron desde el tren de aterrizaje a la pista. Cuando el avión estaba tomando altura, si no se soltaron a tiempo, es porque prefirieron morir, escogieron la muerte. Así de terrible será lo que les viene encima. Así de terrible será. Europa, en lugar de estar preocupada por los afganos, tiene que estar preocupada por Europa. Estados Unidos por ellos mismos, y Latinoamérica por ellos, y Rusia también por ellos. Y Rusia no es la China. Rusia está de nuestro lado. Rusia odia a los talibanes. Y a los talibanes los financiaron 2 veces los Estados Unidos. Si no, eso no hubiera pasado nunca. Y también financiaron, y ya lo dije en el anterior video, a Bin Laden, a Saddam Hussein. Los financian y después los traicionan y los matan. Pero esta vez parece que la cosa está más difícil, ¿no? Y nos han puesto a todos en peligro, la civilización occidental en peligro. Que si yo oigo sirenas de guerra, sí, puede venir una guerra mundial. Porque, por ejemplo, no sabemos qué tiene Maduro metido allí. ¿Qué tiene Maduro metido en Venezuela? Ya sabemos que hay allí gente de algunos países, ¿no? Y no estoy hablando de los cubanos, ni de los chinos. ¿Qué hay metido en Bolivia? ¿Qué hay en Nicaragua? Pero lo más preocupante es Venezuela. Por su posición geopolítica y por las reservas de petróleo y gas. El golpe que los Castro dieron sobre Venezuela fue magistral. Era justamente el país que necesitaban para que se extendiera todo eso por su posición geopolítica y el que necesitaban para abastecerse de petróleo, gas y miles de otras cosas que Venezuela tiene. Ahora, en este momento, Latinoamérica está aterrorizada, pero por la delincuencia. A mí me aterroriza menos la delincuencia que esto que está pasando aquí en Europa. Tanto que he pensado, estoy preguntando cuánto es que cuesta hacerse el pasaporte venezolano, porque yo no sé dónde está el anterior. Ni si existe todavía. Porque yo prefiero la bolsita del club a lo que se está aprendiendo aquí. Ahora, la cosa, todo el mundo occidental está mal. Europa finge estar muy bien. Europa dice que no pasa nada. Bueno, eso será lo que le parece a Borrell y a los presidentes de Europa. A los ciudadanos europeos nos parece que pasa de todo. A Latinoamérica, bueno, yo no sé si, bueno, sí, Maduro dice que está bien Venezuela, ¿no? Y algunos dicen que sus países están bien. Evidentemente Latinoamérica no está bien, Estados Unidos tampoco. Estados Unidos tiene un montón de pobres. Un montón de pobres WASP, o sea, blancos, anglosajones y protestantes. No solamente latinos y negros pobres. En Estados Unidos hay blancos protestantes pobres. Lo que pasa es que Estados Unidos esconde a sus pobres. Ahora, Estados Unidos le queda lejos a los talibanes y está pertrechado. La peor situación es la de Europa, porque no sabemos
¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿son esos 5 zarrapastrosos que yo vi entrando en Kabul o esa es la punta del iceberg? ¿Que puede haber una guerra? Sí, pero las guerras solían ser de un país contra el otro. ¿Qué haces cuando tienes el enemigo dentro? Cuando tienes el enemigo dentro, la guerra es tú con tu vecino, por decirlo así. Es prácticamente el acabose, el exterminio total, ¿a dónde nos vamos? Por supuesto que países como Australia y Canadá, sobre todo esos dos, están blindados. Ellos no dejan entrar a nadie, se acabaron los inmigrantes, o sea, ni siquiera van a dejar entrar a los europeos. Pero Europa ha puesto la cagada, y lo digo así con todas las palabras, total para lo que va a durar este video, ha puesto la cagada desde hace muchos años. Ha puesto nuestras vidas en peligro, nuestras costumbres en peligro, nuestra civilización, nosotros tenemos unas costumbres que son las mejores de todo el planeta. No hay nada mejor que la civilización occidental, a pesar de todos los males. Somos gente muy normalita, muy normal, que le gusta vivir, comer, salir, disfrutar, que no está buscando irse al cielo para que le sirvan en bandeja 20 vírgenes, o qué sé yo. Lo de la guerra también es difícil, lo de una guerra mundial, pero ¿contra quién? Si estamos infiltrados. Y la culpa es de la Unión Europea. La Unión Europea ha dejado que esto pase. Por ejemplo, Alemania podría estar llena de latinoamericanos trabajando allí, pero esa no es la mayor emigración que hay en Alemania. En Alemania hay un mínimo de latinoamericanos. La migración que hay en Alemania es otra. Por ejemplo, también se han ido a Suecia, Noruega. Habrá 2 o 3 latinoamericanos por Suecia o Noruega, pero en cantidad lo que hay es otro tipo de migración. Y en España ni te digo. Móntate en el metro de Madrid y ya me dirás tú. Como dicen los catalanes, ya me dirás tú lo que ves. Ya el caballo de Troya entró a Europa hace mucho tiempo y se bajó todo el mundo y el caballo está allí a la vista de todos, vacío, y los políticos europeos no hacen nada, no ven nada y solamente nos recalcan que hay que respetar a los diferentes, sin darse cuenta que los diferentes somos nosotros y que la minoría somos nosotros. Un puñadito de católicos, protestantes, ateos y se me olvidó justo la mía, y agnósticos. La minoría somos nosotros. Un puñado de ateos, agnósticos y cristianos. Esa es la minoría. De este lado del océano Atlántico, sí. Somos la minoría. La minoría soy yo. La minoría soy yo. ¿Una guerra cómo? Porque en las otras guerras mundiales había unas fronteras, ¿no? Entonces tú atacabas al país de al lado o te defendías del país de al lado. Pero en esta situación, los lazos de sangre unen. ¿Ustedes creen que alguien se viene de Marte a vivir a España y se olvida de sus familiares en Marte? No, no. Sigue habiendo comunicación. ¿De parte de quién se van a poner
si hay una contienda militar. Además, ¿quién quiere contiendas militares? Yo estoy horrorizada. Yo nací en 1960 en un mundo que había pasado por 2 guerras mundiales, la Guerra Civil Española y otras cuantas calamidades más. Y estaba el movimiento hippie de haz el amor y no la guerra. Y nadie quería guerra y surgieron movimientos musicales maravillosos, el pop, el rock sinfónico. Era un mundo que no quería escuchar la palabra guerra, ni la palabra enfrentamiento, ni la palabra racismo. Yo me acuerdo que en Venezuela, cuando yo era niña y cuando yo era adolescente, los negros tenían sus afros, no se los peinaban, no se los alisaban, y Venezuela era un país normal y era chéverísimo. Y era fabuloso, estaba lleno de afros. Y de repente empezó el país a estropearse. Y las empresas empezaron a decirle a las personas que tenían afro que tenían que alisarse el pelo. Es que yo tengo amigas, hijas de españoles, con afros rubios. Y ellas también tuvieron que alisarse el pelo. ¿De dónde salieron estas ideas de que tú no puedes tener un afro? O también lo otro que han hecho en Venezuela es cortárselo cortito para que no se vea que es, como dicen en Venezuela, pelo malo. Y por cierto, Yulimar Rojas tenía un montón de pelo sobre la cabeza hace 5 años. Ahora lo tiene cortito, para que no se vea que es pelo malo. Ella también ha caído en la misma, y no podemos caer en eso. Yo nací en un país con afros. Había afros por todas partes. Y en Estados Unidos también. Y ahora todo el mundo que tiene un afro se lo alisa. Que además eso es quemarse el pelo. Y el trabajón que debe dar eso en las mañanas. Yo porque lo tengo liso. Pero yo quería tenerlo rizado. Porque esto no tiene forma. Yo no entiendo que le ven al pelo liso que esté superior al pelo ondulado o al afro. Yo en el colegio quería tenerlo un poco más rizado, porque con esto no me puedo hacer nada. Desaparecieron los afros. Empezó toda una, no sé, como a mediados de los 80, de los años 80 del siglo XX, empezó el mundo a agriarse. Se volvió agrio y se fue notando. En Venezuela, bueno, a Venezuela le tocó lo peor en lo que a Latinoamérica se refiere, ¿no? Yo desde que cumplí 60 años, lo que quiero hacer, y si el trabajo y la salud me lo permiten, es dejar unas cosas escritas, pero ando mal de salud y quiero escribir un testimonio de todas las cosas que yo viví, de las cosas que yo sé, para no haber pasado por este mundo para nada. Y a veces anoto en papelitos todo lo que tengo que escribir y desarrollar, pero la depresión no me suelta, no me he vacunado porque tenía miedo de la reacción de las vacunas con los antidepresivos. Ojalá yo pudiera vivir sin trabajar y poder escribir. Yo no sé cuántos años voy a vivir. Yo tengo aquí un bulto enorme, durísimo, que me está preocupando mucho, enorme. Había bajado con el ibuprofeno, pero no, es durísimo. Tengo otro aquí y tengo otro en el otro brazo. Estoy esperando que regrese de vacaciones mi médica de cabecera para analizar los bultos. Puede ser una contractura que se le hizo mal la fisioterapia. Pero también puede ser cáncer. No sé qué puede ser. Estoy bastante preocupada con esos bultos. Cuando me descubrí el de la espalda, es que es de este tamaño, del tamaño de un puño. Por otra parte, bueno, la gastritis, esa la tiene casi todo el mundo a mi edad. Después está la hipertensión. Los medicamentos para la depresión, con los que llevo más de 30 años, han minado mi salud. Me han convertido en una cardíaca. Camino con dificultad. Tengo una prótesis en este brazo. Vivo al día.
no sé cómo hacer para dejar un testimonio. Se me ocurre que sería más fácil grabado. En todo caso, yo necesitaría un asistente. Hay personas mayores. Yo recuerdo el caso de Marguerite Yourcenar, que cuando murió su compañera de toda la vida, ella se quedó sola y un chico que era gay, Marguerite Yourcenar era lesbiana, un chico que era gay la conoció y se convirtió en su secretario y preservó las últimas obras de Marguerite Yourcenar, que ya no tenía suficiente visión para poder escribirlas, etcétera, ¿no? Y esto lo ha pasado varias veces, ¿no? Lo que quisiera es no irme sin dejar un testimonio, ya que no tuve hijos. Sin dejar la poesía que he publicado es muy poca comparada con la gran cantidad que he escrito. Hay ensayos tirados por todos lados, hay de todo, que hay que organizarlo, ¿no? Pero mucha gente me dice, ¿por qué no lo organizaste? Y es que toda la gente que yo conozco se olvidan que yo era la pobre en colegio de ricos. Yo he tenido que trabajar para mantenerme. Si tú estás trabajando en un horario de trabajo normal, ¿en qué momento vas a escribir? Escribir es un trabajo a tiempo completo. Fotografías de viajes que quiero organizar, semblanzas de ciudades, de campos de concentración que visité, de todo esto que es la huella que los musulmanes dejaron en el sur de España, que me puse a recorrer cuando pude el sur de España tomando notas. Bueno, yo ahora veo que la salud me falla por todos lados. Yo tengo la presbicia máxima que se puede tener, tengo astigmatismo, tengo hipermetropía, 3 bultos que no sé qué son, la piel con una especie, yo siempre he tenido problemas con la piel, es una especie de cáncer de piel no letal, problemas para caminar porque tengo abollada la rodilla derecha, que se ha llevado 3 trancazos en la vida, uno cuando tenía 10 años, uno en un barco y otro en el accidente que tuve en 2012. En la rodilla derecha tiene 3 toques fuertes, ¿no? El hueso está deformado. Y bueno, no sé, como me siento tan mal, pienso, bueno, y si me vacunan y me da una trombosis, ¿qué pasa? Que me quedo sin testimonio. Hay una persona en Estados Unidos, venezolana, a la que le dije que le confiaría mis cosas, pero voy a empezar a dejar, voy a dejar instrucciones por si me pasa algo, para que alguien se quede con todo mi material literario, fotográfico, etcétera. Y muchas cosas más. Y que me quiero morir, no, yo quiero seguir viviendo, yo amo la vida, pero nunca la salud me había tocado por tantos lados al mismo tiempo, ¿no? Y me está tocando por varios lados al mismo tiempo, y lo de los bultos, eso era inesperado, ¿no? Esto de los bultos es que había bajado pero volvió a subir. Esto de los bultos es inesperado totalmente, ¿no? Y así no se puede trabajar, y ese es otro problema. Y bueno, y a lo mejor, no sé, me pasa algo grave por estar grabando videos que no debo. Y bueno, ya anoté abuelo en el post-it y no puedo más. Tengo hambre, pero creo que no voy a llegar ni a comer. Yo estoy despierta, les voy a decir hora de España. Yo estoy despierta desde las 7:30 del viernes, 7:30 de la noche del viernes. Estoy despierta desde las 7:30 de la noche del viernes 20. Todo el día 21, sábado, lo pasé despierta, y súmenle a eso prácticamente 4 horas y media del día domingo, porque son las 4:28 del día domingo 22 de agosto de 2021. Son muchas horas. Son muchas horas y no hay nada preparado para comer. Bueno, creo que me quedan unas patatas fritas de esas de la bolsa.
No tengo ganas de hacer nada. Podría freír un huevo, pero es que me quemo, yo estoy que me caigo. Bueno, señores, y a este video se va a llamar Kabul, y que sea lo que Dios quiera, el Dios de mis padres. Mis padres eran católicos. Hasta luego, 4:29 del domingo 22 de agosto del 2021, y tenemos que seguir sonriendo a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Pero es que estamos en manos de unos políticos incapaces que no nos protegen. Estamos solos. Bueno, chao, 4:30 ya, hasta luego.